Pues venga, vamos al menú, Tone Edit, Enter y empezamos a ver. Esto es el switch, el interruptor del portamento. Ahora está en off, lo cambio a on y con el siguiente parámetro regulamos el tiempo que dura el portamento. El siguiente, el legato. Esto lo único que hace es que cuando toquemos una nota encima de otra, si está en on, no volverá a comenzar su envolvente. Ahora no se nota porque las envolventes están inicializadas. El cambio de octava es para cambiar, pues eso, las octavas del oscilador, es decir, de este instrumento, ¿eh? No es lo mismo, no confundir con las del teclado. El rango del pitch bend. El bend es esta ruedecita de la izquierda. Por defecto está en 2 hacia arriba. Lo podemos cambiar hasta más 24, son semitonos. Y independientemente el rango del pitch bend hacia abajo. Está en 2 semitonos hacia abajo. Lo podemos poner hasta 24 semitonos hacia abajo. A continuación, la forma de onda se controla por estos botones también. Solo hay 3, ¿eh? Sierra, triángulo y cuadrado. La profundidad del cambio que va a sufrir la anchura de pulso, que es esto que ven aquí, cuando le afecte el LFO. Notan que va variando el sonido según el LFO. Esto es la anchura de pulso. Esto se aplica solo para esta forma de onda, la cuadrada, también llamada de pulso, y se ajusta con este botoncito más pequeño, de 0 a 127. En el medio, 64 más o menos, sería un cuadrado perfecto. El siguiente es el suboscilador. Se ajusta con este botón de aquí. Puede estar, ahora está en off. Le damos una vez, se queda la luz fija y nos añade una nota, una octava por debajo de la principal. Si le volvemos a dar, menos 2 octavas, este se queda parpadeante. A continuación, el pitch del oscilador. Esto sí que es para desafinar propiamente el instrumento. Si le ponemos 2 semitonos, ya está desafinado. El siguiente, la desafinación, pero en un rango que puede llegar como mucho a un semitono para arriba o un semitono para abajo. El ataque de la envolvente del pitch. Es una envolvente muy simple que solo tiene attack y decay. Tiempo de ataque y tiempo de caída. Ahora no hace nada porque tenemos que poner el siguiente parámetro, que es el
pitch depth, la profundidad, es decir, cuánto va a cambiar esa envolvente el tono principal del oscilador. Puede ser positiva o negativa. Si la ponemos al máximo, lo notarán mucho. Un poco menos. Vamos a poner un ataque muy corto. Y una caída, bueno, regular, a ver. Puede ser positivo o negativo. O sea que o nos sube el tono o nos baja el tono. El tipo de filtro. Bueno, solo hay dos opciones. LPF o sin filtro. Lo cambiamos también por aquí. El LPF es filtro pasabajos. El cutoff, frecuencia de corte del filtro. Se regula con este knob y nos recorta las frecuencias más altas. Siguiente parámetro, el cutoff K-follow. Siempre que vean KF es K-follow, quiere decir que sigue el teclado. De manera que si le pongo al cutoff KF un valor positivo, este se mueve en pasos de 10. Cuando toque una nota, una tecla más alta del teclado, va a abrir el filtro, va a ser como si yo subiera esto por aquí. Y cuando toque una nota más grave, va a bajar el filtro, o sea, como si hiciéramos así. Si lo configuramos con números negativos, será al revés. Las notas graves tienen sonido más brillante y las notas agudas tienen un sonido cada vez más grave, es decir, más opaco, menos brillante. Lo dejamos en 0. Velocity Sensitive. Esto se refiere a que según la velocidad con que pulsemos la tecla, la envolvente del filtro afectará más o menos a la frecuencia de corte del filtro. Ahora lo configuramos, por ejemplo, en positivo, también se puede poner en negativo. Y vamos a ver el siguiente parámetro, que es resonancia. Se maneja con este botón. Es lo que hace realzar la frecuencia de corte del filtro. Si se sube al máximo, se oye ese pitido, es decir, que autooscila el filtro, porque realza tanto esa frecuencia de corte que ya se come lo que sería la onda original. Vamos a dejarlo así. Siguiente parámetro es el ataque de la envolvente del filtro. Esta ya es como las envolventes más normales, que tienen ataque, es decir, tiempo de subida desde que pulsamos la tecla. Decay es el tiempo desde que alcanza el máximo hasta que pasa al nivel de sostenido. El sustain no es el tiempo, es un nivel. Ahora está en 127, vamos a bajarlo un poco. Y el release es tiempo de relajación, digamos. Es el tiempo que se aplica a partir de cuando ya hemos soltado la nota, para que tenga, digamos, una caída más natural, como sería una guitarra o un piano, para que no se corte en seco. Entonces, todo esto, el ataque, decay, sustain, release, no sirve de nada si no fijamos el depth, la profundidad, la cantidad con que afectará esta envolvente al corte de frecuencia del filtro. Normalmente se coloca en valores positivos.
Vamos a poner el ataque en 0, que es lo más usual. Tiempo de caída también bastante cortito. Sustain lo dejo así. Release un poco menos, a ver. Y como les digo, como habíamos antes configurado este parámetro en más 35, va en combinación con la profundidad del filtro, que está en más 36. Quiere decir que cuanto más fuerte pulse la tecla, será como si este valor aumentara. Bien, después tenemos la envolvente y el nivel de la amplificación o amplitud. Bueno, se controla con este botón directamente, el de level. Esto sería el volumen primario, el volumen básico. Y a continuación también tenemos otro parámetro para decirle si queremos que la envolvente de la amplificación vaya aumentando o disminuyendo según la velocidad con que pulsemos las notas. Lo mismo, el key follow significa que si pongo valores positivos sonará más fuerte, con más volumen, cuanto más aguda sea la nota, y con menos volumen, cuanto más grave sea la nota. Se podría colocar también en negativo. Y se mueve en pasos de 10. A continuación, otra envolvente igual, con tiempo de ataque, tiempo de caída, nivel de sostenimiento y tiempo de release. Es igual que la envolvente que afecta a la frecuencia de corte del filtro, pero afecta al volumen de la onda ya después de haber pasado por el filtro y todo. Estos 4 parámetros de la envolvente se controlan con esta misma perilla de envelope. De manera que cuando la movemos cambiamos los 4 a la vez. Vamos a ver. Aquí está en 0. Cuando llegamos a la mitad, comienza a aumentar el tiempo de ataque. Hasta 35, estando todo a la derecha. El decay, la caída, también. Cuando está aquí, está en 60. Va bajando hasta 20 y pico, vuelve a subir hasta 50 cuando está en el medio y se mantiene en 64 toda esta mitad del recorrido. El nivel de sostenimiento, cuando estamos todo a la izquierda, está en 0 porque es un tipo de sonido percusivo que aunque mantengamos la tecla pulsada, ya el sonido se corta, se acaba. Eso quiere decir que el sustain está en 0. Cuando lo comenzamos a mover hacia la derecha, empieza a subir. Cuando está en el medio, tenemos en 115. Y cuando tiramos hacia la derecha, pasa a 127, al tope. Y el release también responde a esta perilla. Estando aquí, está bastante alto, a 60. A partir de aquí va bajando hasta llegar al 0 cuando está en la posición media. Es un sonido tipo órgano que entra de golpe y se corta de golpe. Y si seguimos dándole hacia la izquierda, hacia la derecha, aumenta hasta el 85.
Bueno, esto es una apuesta un poco arriesgada de Roland. En lugar de colocar 4 potenciómetros, los ha resumido en uno. No va mal del todo, pero tengan en cuenta que cuando estamos grabando en directo movimientos con este botón, estamos cambiando a la vez 4 parámetros y eso significa que se puede saturar o bloquear a veces si nos pasamos moviendo este botón demasiado. A continuación ya viene la sección de LFO, que primero empieza por la forma. Puede ser triangular. Se cambia, como ven, con este. Triangular, sinusoidal, sierra, cuadrado, sample and hold y aleatorio. Todo esto lo podemos cambiar así. La velocidad del LFO, la velocidad a la que oscila, a la que efectúa los cambios sobre los otros parámetros. Se regula por aquí, rate. Muevo la perilla y pasa de 0 a 127. La siguiente opción es si queremos que el LFO vaya sincronizado con el tempo. Si lo ponemos en on, entonces los pasos que damos por aquí, por el mismo botón de rate, ya no serán de 0 a 127, sino que estarán expresados en notas. Como vemos en el siguiente parámetro, sigue siendo la velocidad del LFO, pero en este caso está expresado en términos musicales. Voy a cambiar la velocidad por aquí y como ven, cuando está en 1, significaría que si tenemos, por ejemplo, una onda triangular, esa onda tardaría en dar una vuelta, en hacer un ciclo, exactamente un compás. Haría así, 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 siguiendo según el tiempo los BPMs que tengamos. Si lo seguimos subiendo, poniendo más rápido, el LFO pues ya entra en notas musicales. Bueno, a continuación, el tiempo que tarda el LFO en comenzar a actuar sobre el sonido. Si está en 0, pues será inmediato, pero podemos subirlo para que tenga un retardo, de manera que cuando pulsamos la tecla, ven de entrada, tarda un tiempo en notarse. El siguiente, si queremos que el LFO comience desde 0 cada vez que pulsamos la tecla, como está en on, y si lo colocamos en off, pues irá por libre. La profundidad, pitch depth, con la que el LFO va a afectar al tono, a la afinación. Esto se puede ajustar seleccionando aquí, ya lo tenemos seleccionado, la destinación del LFO en pitch, ahora mismo tal como está. Pues si movemos el botón este, depth, que puede ser positivo o negativo, en medio es 0. Ahora lo muevo, el máximo es 63 y el mínimo menos 63 también. El siguiente es el filter depth. ¿Con qué profundidad afectará el LFO al corte de frecuencia del filtro? También lo podemos manipular directamente con el frontal, cambiando con este botón a la destinación de filter y la misma operación. Entonces movemos este, positivo o negativo. Siguiente parámetro, amplitud, es decir, la profundidad con la que afectará el LFO a la amplitud, al volumen. Lo mismo. Seleccionamos aquí Destination
AMP y ya solo tenemos que tocar este para hacer lo mismo que haríamos aquí en el menú. Siguiente parámetro es referido, todo lo que vean LFO mod se refiere a esta ruedecita que dice mod. Quiere decir que cuando yo suba esta ruedecita puedo hacer que el LFO afecte más a la afinación del oscilador. El siguiente sería lo mismo, pero para el filtro. Si lo pongo en positivo, quiere decir que teniendo aquí esto a 0, el momento en que yo suba esta ruedecita, pues será como si estuviera lo mismo que si estuviera aumentando la profundidad por aquí, más o menos. Lo mismo, podemos hacer que la rueda de modulación añada más cantidad de modulación al volumen por parte del LFO. Y esta es bastante interesante, podemos cambiar también al mismo tiempo, como ven, se puede asignar varias funciones a esta rueda de modulación al mismo tiempo. Vamos a hacer que también modifique la velocidad a la que oscila el LFO. Ya hemos visto todos los parámetros. En el caso del sintetizador analógico, pues no hay muchos y tenemos la suerte de que la mayoría se pueden acceder directamente con el panel frontal. Ahora voy a poner el sonido que creo que me va a quedar bien para este bajo. Aquí un release bastante alto. Voy a poner un 75. Para que parezca un bajo de verdad, que cuando sueltas, bueno, la cuerda pues tiene una caída bastante larga, ¿no? El nivel de sostenimiento al 91 para que no pierda mucha potencia. El nivel de decay al 40. El ataque en 0. Nada, nada. La cantidad de envolvente que se aplicará al filtro. El release de la envolvente del filtro. El nivel de sostenimiento del filtro. Lo voy a bajar para que se note más el cambio, el ataque, digamos, del sonido al principio. Lo dejo en 40. El tiempo de decay muy cortito. Solo un 6. El ataque en 0 está bien. La resonancia va a 0. 0. El cutoff, el nivel de corte. Lo dejaré casi al mínimo, en un 8, para que se note mucho cómo actúa la envolvente del filtro. Y le voy a poner un poquito de modulación en el tono.
sin pasarnos. Más 48. El tiempo de decay, el envolvente del pitch, del tono, la afinación, vamos. Muy cortito. En 2 solo. El ataque en 0. Con esto conseguiremos que apenas varíe realmente la nota, pero nos añadirá como una especie de pegada extra al principio. El suboscilador, menos 2 octavas, para que tenga un fondo ahí de graves importante. La anchura del pulso en 20. Este lo vamos a dejar así porque de hecho no voy a utilizar el LFO para este sonido. La forma de onda tiene que estar en pulse width o square, que es lo mismo, o sea, pulso o cuadrado, que sería como un pulso pero más ancho, más alargado. Portamento off. Bueno, en el primer parámetro de todos los de la edición de tono en cualquier parte, ven que hay este parámetro que dice tone name. Si le damos al enter aquí, podríamos meter letrita por letrita un nombre para darle un nombre propio a el sonido. Pero yo paso de esto totalmente. Vamos a ver qué tal suena. Más o menos recuerda a un bajo de verdad, ¿no? Bueno, pues salimos ya del menú, exit, exit. Y ahora lo que voy a hacer es grabar la secuencia, voy a tocarlo en directo. Primero voy a bajar una octava al teclado. Y le voy a dar sin más a esta tecla. Activo el Real Time, Rec. Si no le doy a play, no se pone en marcha, claro. Bueno, no nos ha quedado nada bien. Borramos, no pasa nada. Ahora creo que sí. No es nada complicado. Y aprovecho para una última explicacioncita. Es cómo transponer una secuencia. También afecta al teclado, pero bueno, es más útil para transponer una secuencia en directo. Bueno, he tenido que cambiar un poco la instalación porque esto solo lo puedo enseñar con las dos manos libres. Consiste en que manteniendo pulsado el botón de Shift y pulsando las teclas del teclado, se transpone la secuencia que tenemos grabada, de manera que si toco esta nota, esta, ven, mientras tengo Shift pulsado, la tecla no suena. Lo que hace es
poner el transpose en su valor original, en 0. Y a medida que vaya subiendo a partir de este do central hacia arriba, irá transponiendo semitonos, lo verán aquí en la pantalla, y si fuera hacia abajo, pues transpondría hacia abajo. Ahora espero que entiendan lo que les digo cuando toque esto. ¿Ven? Lo que hemos hecho no es que esté sonando realmente esta nota. Hemos movido las notas de la secuencia, las hemos subido 1, 2, 3 semitonos, por eso en la pantalla indica +3. ¿Qué pasó a esta siguiente nota? Hemos transpuesto 5 semitonos. Quiero volver a la original, que ya les digo que no era el do, era esta G. Pues pulsamos esta. Eso sí, esto tiene una utilidad relativa, ya que estas transposiciones que hacemos no se pueden grabar, no se graban en la secuencia. Así como el arpegiador sí que graba su resultado en la secuencia, transponiendo mediante Shift y las teclas, solo nos sirve para escucharlo, digamos, para tocar en directo, pero no se graba.